La Secretaría de Turismo presentó la Guía de la Diversidad en la Ciudad de México. Busca brindar a la comunidad LGBTTI información de actividades que ofrece la capital para este sector. Entre ellas se encuentran visitar museos, joyas arquitectónicas, festivales culturales, vida nocturna, atractivos naturales, oferta gastronómica y una amplia gama de alternativas llenas de esparcimiento y diversión. Tenemos una oferta muy completa y tenemos además prestadores de servicios turísticos cada vez más involucrados en el segmento para ofrecer productos ad hoc especiales para este segmento. Así es que decididamente la ciudad lo tiene absolutamente todo. El secretario de Turismo señaló que la capital está posicionada por su esfera de derechos, como la adopción entre parejas del mismo sexo, los matrimonios igualitarios y el reconocimiento de la identidad de género. Además, dijo que se trabaja con otras dependencias para que quien visite la ciudad lo haga con toda tranquilidad. El tema de inseguridad no ha afectado las llegadas de turismo, decididamente. En el caso de turismo LGBTI, que suele concentrarse en la zona rosa y alrededores, estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la Procuraduría, para ofrecer más condiciones de seguridad por el caso en que se necesite. La guía tiene el tamaño perfecto para guardarla en un bolso. Está impresa en inglés y español. En ella participan diferentes empresas que tienen años en el negocio, por lo que son confiables. Que cuando vengan y busquen, tenemos alguna actividad, queremos hacer algo, encuentran empresas que están especializadas en el segmento. Hay muchos países y ciudades que ya lo hacen, que ya tienes una guía, que tú llegas al país y dices, mira, aquí está la guía LGBT, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades hay? ¿Qué lugares puedo visitar? ¿Qué lugares son seguros también? Entonces es muy interesante que ya por fin la Ciudad de México, como siempre. Se repartirán 10,000 guías en festivales y diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, también se puede consultar en la página de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.